Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Estamos desde los estudios Churubusco y saludo como cada semana a mi querido Felipe Ávila, de qué vamos a hablar, además porque continúa un gran invitado con nosotros. Así es, Magali, estamos encantados de que nos acompañe Gabriel Cámara por segunda ocasión. Y ahora, Gabriel, queremos platicar contigo pues acerca de tu historia de vida. Tú has tenido una labor, una trayectoria muy importante para la educación mexicana y pues nos gustaría que nuestro auditorio conociera un poquito más acerca de lo que has hecho y como manera de iluminar un contexto, una época, eh, una experiencia, una trayectoria, pero también para que nos permita conocer un poco desde dentro, por una de las gentes protagonistas como tú, cómo se ha ido construyendo este sistema educativo que hoy tenemos. Bueno, todo tiene un origen Ujú. y el mío como el de ustedes, para orientar una vocación, pues ahí tuvo un punto de inflexión. El mío fue en la secundaria, cuando de ser un estudiante que reprobaba, a través del diálogo con otro compañero, tienes la experiencia de aprender algo que te satisface, entre amigos, en diálogo. Eso me cambió a mí y me orientó hacia un trabajo en un grupo que se dedicaba a educación. Estaba en una escuela de jesuitas Ujú. y para mí el ideal era ser un maestro para ayudar a otros a salir del agujero en donde yo estaba como un reprobado que tenía que copiar, que tenía que falsear las cosas con justificantes falsos, decir mentiras en la casa, porque me aburría en la escuela. Cuando Ujú. tú descubres que eres capaz de aprender y que gozas lo aprendido, eso cambió para mí la orientación y me he dedicado a la educación. En eso he estado. Gabriel, bueno, tú tienes una formación jesuita y la Compañía de Jesús históricamente ha sido una institución que ha hecho un gran esfuerzo para educar a la sociedad, pero particularmente para educar a las élites desde los fines de la etapa colonial y también ya durante el periodo independiente, pues la Compañía de Jesús, al igual que otras órdenes religiosas, estableció escuelas de bachillerato, universidades, pero eran escuelas, y bueno, muchas siguen siendo escuelas para las élites. Y sin embargo, en la década de 1960, el Concilio Vaticano II y la Teología de la Liberación, pues fueron un llamado de atención para todo mundo y particularmente para los sectores de la Iglesia con mayor sensibilidad social, con mayor humanismo. Y la compañía también en México dio un viraje. Eh, Platícanos un poquito de cómo fue este viraje que dio la Compañía de Jesús en esa década, cómo se cerró el Colegio Patria y cómo pues ellos también se sumaron, por lo menos un sector, a esta propuesta de que la iglesia tenía que ser una iglesia para los pobres. No, yo creo que lo has recibido bien. Un sector de este grupo que se especializaba y aún se especializa en educar a las clases acomodadas en universidades o en colegios, se desprende y dice,
con la orientación del Concilio Vaticano, de la transformación de la Iglesia, a educar a los que no llegaba el esfuerzo de ellos, en serio. Pero como todo lo que no tiene una base estructural, una base administrativa, se va evaporando. Lo que ha quedado siempre desde las misiones, desde los tiempos anteriores de los jesuitas son las misiones. Siempre los fundadores hicieron escuelas, el primer colegio en Messina, ¿no?, en el siglo XVI, y luego se ha extendido por toda Europa y luego en las colonias, pero simultáneamente las misiones, ¿no? Francisco Javier, el gran misionero, Japón, los italianos en la India, y en México las misiones del norte. Tú eres alumna de este esfuerzo de conocer los trabajos que se hicieron, el Padre Quino, allá en Sonora, en las misiones, muchos centroeuropeos que venían a trabajar. Siempre ha habido eso, pero si no hay una base institucional, se disuelve. Actualmente los jesuitas no se distinguen por trabajar en las comunidades. Entonces fue algo, un movimiento muy laudable, pero que no ha tenido continuidad. Lo que permanece de los jesuitas son las escuelas y las universidades. Y Gabriel, háblanos un poco de tu trayectoria. Bueno, ya nos contaste tu origen, ¿no? De cómo, digamos, de ser un joven que reprobaba, ¿no? Y que encontró en esos aprendizajes concretos la vía justamente para decidir que tu vida la querías dedicar en buena medida a la educación. ¿Quién era Gabriel en los 70s, particularmente en este momento del cual describe Felipe, y cuáles son esas corrientes pedagógicas a las que te adheriste, que era un boom muy importante, ¿no? Solo pensemos en Iván Illich, ¿no? En Morelos, en Cuernavaca. Es decir, ¿cuál es tu experiencia de ese momento tan maravilloso, ¿no? De alternativas, ¿no? Pedagógicas, educativas y comunitarias, además. Bueno, yo llego de la universidad, me faltaba todavía el trabajo final, pero había escrito lo que llaman el qualifying paper, que es una especie de previo examen, y lo escribí justamente por este cambio de mentalidad en la Iglesia Católica, ¿no? Tanto que Iván Illich me pidió publicarlo. La autoridad de los jesuitas, el superior, me dijo, no te conviene que lo publique Iván Illich. Finalmente se publicó y se hizo conocido. Trabajé con Iván Illich en el CIDOC, ¿no? Y con Betsy Hollands, que tú has estado investigando. Ahí con Paulo Freire, con Iván Illich y otros intelectuales, Michael Maccoby, Eric Fromm, hablando de esta transformación, cómo es que las instituciones, tanto eclesiásticas como de salud, como de educación, impiden la libre ejecución de las personas. Aprender es un acto de libertad y cómo estas instituciones te lo limitan. No te lo impiden correctamente, entonces es un esfuerzo libertario del CIDOC y muy influenciado por Iván Illich, mucho más que Freire. A Freire también lo traté, consulté con él muchas cosas, nos quisimos bien, pero mi influencia es mucho más mayor por parte de Iván. Una vez platicando con Freire, me dijo, no, tú eres biófilo, Illich es necrófilo. Son estas generalizaciones que hacía, y es muy inspirador, pero no es práctico. Yo a Freire no lo veo con la practicidad teórica, curiosamente, que tiene Iván. ¿Por qué decidiste ir a Harvard? Pues porque como jesuita me gustaba, me orientaba a la educación, y entonces te orientan a hacer lo que llaman
un maestro de estudios, o sea, de supervisar una especie de Secretaría de Educación dentro de la Compañía de Jesús. Entonces te mandan al extranjero a pasar un año en Bélgica y luego en Estados Unidos, y ahí estudié la licenciatura, y luego entras a Harvard a estudiar una carrera, un doctorado, que no es la gran cosa, ¿eh? Suena mucho Harvard, pero en el fondo es muy distinto de lo que llaman Arts and Sciences, donde estudió Clara, mi esposa, tu maestra, ¿no? De lo que llaman las prácticas, por ejemplo, business, medicina, leyes, educación. Te dan maestrías más fáciles, es menos exigente. En cambio, historia, física, matemáticas, es más distinto. Entonces, tenía que estudiar eso porque me interesaba la educación. Y pues mucho de eso lo estoy aprovechando. Vamos a hacer una breve pausa en esta conversación que estamos teniendo con Gabriel Cámara acerca de tu experiencia y de tu desarrollo intelectual en el mundo de la educación y la pedagogía, y regresamos a Perspectivas Históricas. Regresamos a esta conversación que estamos teniendo con Gabriel Cámara aquí en Perspectivas Históricas. Nos hablabas un poco, pues ya nos decías, ¿no? Tu influencia principal fue Ivan Illich. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Gabriel, ¿cómo toda esta influencia, ¿no? Que está anclada al pensamiento, ¿no? de Ivan Illich y a todo lo que propuso a nivel de educación, de aprendizaje, de pedagogía, cómo tú lo empezaste a aplicar en tu propia experiencia de vida profesional digamos, en el campo, pues, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias laborales? Para un poco entender quizá cómo llegaste después a CONAFE, ¿no? Bueno, en parte porque en mi primera experiencia de transformación vino al hacer el proyecto de transformación, era planeación educativa. Y entonces ahí tuve la oportunidad en Chihuahua, había 3 preparatorias de religiosos, 2 de religiosas y una de jesuitas. Y el problema económico que tenían era que económicamente no estaban saliendo bien porque había pocos alumnos en preparatoria. Entonces se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no damos un salto? Hacemos una preparatoria unificada, pero que no fuera confesional, que fuera abierta, que tuviera la oportunidad de aprender con más libertad. Ese fue mi proyecto de planeación. Y llegamos al extremo de tener una preparatoria centrada en la desnutrición infantil en un barrio del cerro de Chihuahua, el Cerro de la Cruz. Toda la secundaria, toda la preparatoria se estudió a través de la desnutrición infantil, con apoyo del hospital infantil, con apoyo de la universidad. Fue muy radical, pero se espantaron los clasemedieros o los burgueses chihuahuenses, y entonces se acabó la experiencia, ¿no? Se cerró el colegio. Pero en el fondo es tratar de poner en la práctica que tú aprendes en libertad o no aprendes. Harás los movimientos, seguirás la rutina, pero serás siempre un mediocre aprendiz. Gabriel, ¿y qué quedó del CIDOC, de esa gran experiencia, del CIDOC? El CIDOC se disolvió, sí. Ahora, cuando Iván eso también es parte de Iván. Cuando Iván me invitó a trabajar con él de tiempo completo, yo le consulté a un profesor de la Universidad de Fordham que estaba ahí. Le dije, oye, me invita Iván. Dice, mira, si quieres trabajar con Iván, tienes que tener las maletas hechas. Y eso no me gustó. La llevé bien con Iván, se enojó Iván, pero la seguí llevando bien con él, ¿no? Eso fue a distancia, pero muy influenciado por él.
de todo este grupo que convergió en Cuernavaca, en el CIDOC, eh, ¿cómo buscaron aplicar esas reflexiones, esas propuestas, esos modelos en distintos campos? En tu caso está más o menos claro. Tú escogiste la educación, comenzaste a hacer trabajo en comunidades, después entraste a la CONAFE y has tenido ya todo un desarrollo profesional institucional como parte del sistema educativo mexicano. Pero quienes estaban ahí como tú, jóvenes que aprendieron con Iván Illich, con Paulo Freire, con Erich Fromm, eh, ¿qué fue de esa generación que estaba formándose ahí en el CIDOC? A ver, Iván Illich fue muy pragmático. Ujú. Él convenció a la iglesia norteamericana, ¿no?, al cardenal Cushing, a Spellman, a dar dinero para este centro intercultural para que aprendieran lengua y cultura latinoamericana, porque después de la guerra hubo una afloración de vocaciones para venir de misioneros acá. Iván creó una escuela de lenguas y cultura, pero a Iván lo que le importaba era hacer la crítica de este movimiento de ir a evangelizar a estas alturas a los latinoamericanos, por parte de los anglosajones o los europeos, o canadienses. Y el objetivo de él fue tener un centro de discusión a gran nivel, pero para el cambio no únicamente el educativo, la salud fue muy importante para él, la némesis médica, ¿no? En el fondo, el principio es cómo la institucionalidad, tanto eclesiástica como educativa, como el sistema de salud, impiden la floración, el crecimiento interior de la persona. Que ahora cada vez más con la financiarización, con la homogeneización, con el consumismo, vemos la importancia de alentar la autonomía, sentirse capaz no nada más de recibir, sino de regenerar, crear las cosas. Ese es el punto de Iván. Caer en la cuenta que el recurso mejor distribuido en el mundo es la capacidad de cada uno de nosotros. Esto es fantástico. Y Gabriel, cuando uno se acerca a semblanzas, ¿no?, de tu vida profesional, se encuentra con esta propuesta, ¿no?, pedagógica de las redes de tutoría. Preguntarte un poco cómo surge esto. Obviamente tiene que ver con todas estas influencias, ¿no?, y este desarrollo intelectual conjunto, ¿no?, con este grupo de personas, ¿no?, que estuvieron alrededor de CIDOC y demás. Preguntarte, por un lado, ¿cómo concebiste esta propuesta pedagógica y si fue antes o después de CONAFE o en el mismo al momento? Cuéntanos un poco de esta historia. Todas esas preguntas que no se pueden responder. Realmente, ¿qué es el huevo o la gallina? Sí, claro, claro. Difícil, no, es que es difícil decir eso. Lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que si tú empiezas a aprender en diálogo y en libertad, generas naturalmente comunidad. Y dijéramos, el aprendizaje mayor que yo reconozco y que comparto es que tú no aprendes bien sino en comunidad, con la variedad de opciones y con la variedad de esfuerzos que tienes que hacer para entender la diversidad. Cada uno de ustedes es un abismo. Y si yo quiero realmente compartir algo, tengo que tratar de entender, ponerme en tu lugar, y esto es una comunidad. Y lo que CONAFE ha logrado es dejar de ser burocracia y ser cada vez más comunidad. Ese es el desafío de la escuela. Gabriel, y ya viniéndonos un poquito más hacia los años recientes, esta propuesta
educativa, pedagógica, en la que tú has estado desde hace ya varias décadas, con la propuesta de la nueva escuela mexicana. ¿Cómo ves tú los vínculos? Empatan perfectamente, perfectamente. Es un poco lo que decían del cristianismo, maravilloso, solo que no se ha puesto en práctica. A ver, exagero, pero Sí. a lo que digo yo es que la escuela mexicana es extraordinaria en cuanto a la orientación comunitaria, autonomía del docente, pero está en una estructura que apenas toca la nueva escuela mexicana. O sea, la estructura es tremenda. Tiene que irse aflojando y hay corrientes muy importantes en el magisterio. Hay toda una red que se llama Comunidades de Aprendizaje en Red de Tutoría, las CART, que son maestros que por su cuenta se mueven y transforman. Están ya proponiendo un congreso ahora en agosto, ¿no? Es decir, hay corrientes y hay muchos maestros que viven la nueva escuela mexicana, pero hay otros que no la viven. ¿Por qué? Porque es una reforma estructural de arriba para abajo. Los que la pensaron con muy buena voluntad, pero hay estudios, Seymour Sarason lo ha estudiado, lo estudió mucho tiempo, el fracaso de las reformas estructurales o las limitaciones. ¿Por qué? Porque vienen de arriba. ¿Por qué cada sexenio hay una reforma estructural? O sea, necesitamos una reforma estructural, pero que también tenga algo, y es lo que estamos promoviendo ahora, que sea de las bases que surja, este encuentro de nueva escuela mexicana con maestros que la viven en comunidad de aprendizaje. Bueno, Mario Delgado, el secretario, nos ha urgido a CONAFE de apoyar que los consejos técnicos de las escuelas, esta reunión mensual de los maestros, se hagan comunidad de aprendizaje. ¿Para qué? Pues para vivir la autonomía que propone la nueva escuela mexicana. De otra manera, sigues tú con un director, un supervisor, y arriba tienes que hacer esto. Entonces, qué bueno que vino la nueva escuela mexicana, pero tiene que asumirse desde abajo. Y Gabriel, para ir cerrando y en breve, pedirte una reflexión final sobre los retos. Ya nos hablas, creo que este es un reto, ¿no? En relación con la nueva escuela mexicana, pero para CONAFE. Para CONAFE el reto mayor es seguir creciendo, dándole las figuras educativas que ahora se han hecho, han demostrado ser educadores extraordinarios. Si en este estudio de CECITI se ve que hay un logro educativo notable, los factores promotores de este logro son maestros extraordinarios y no tienen todavía grandes títulos. ¿Cómo generar en CONAFE este crecimiento, que sea el oficio de enseñar, el oficio de aprender? Gabrieli, ¿qué les recomiendas tú a las maestras, a los maestros, a las niñas, a los niños, a partir de esta experiencia de vida que tú has tenido la oportunidad de desarrollar? ¿Qué recomendaciones, qué mensajes les darías tú? Que crean, que busquen experiencias para sentir lo que son capaces. Que son capaces de aprender, de convivir, de amar, de transformar las cosas. Que no sea el resultado de la escuela la sujeción, la sumisión, el poco horizonte, sino que caigan en la cuenta, como dije yo, que decía Iván Illich, que el recurso mejor distribuido, único, es de cada persona. Muchísimas gracias, Gabriel, por compartirnos parte de tu experiencia de vida, pero también de lo que estás haciendo en CONAFE actualmente, y bueno, este mensaje también de cómo deberíamos de ver el aprendizaje, ¿no? en nuestra vida. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Felipe. Gracias, Nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. Y a ustedes también les agradecemos su compañía y les esperamos en una emisión más de Perspectivas Históricas.